Padre bueno, Padre misericordioso, te agradecemos tu bondad, Señor, tu amor. Gracias por la oportunidad, la gran oportunidad, Señor, que nos das de en esta mañana poder juntos adorar y bendecir tu nombre. Qué especial, Señor, estar hoy aquí un domingo, día del Señor, dándote gloria y honra solamente a ti que eres digno, Señor. En esta hora rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, ministra nuestras vidas, que a través de lo que nosotros podamos leer y meditar de tu santa palabra, Señor, seas tú convenciéndonos del poder del Evangelio. Seas tú convenciéndonos, Dios, por la fuerza de tu Santo Espíritu, del gran propósito que tienes para cada uno de nosotros, de la esperanza, Señor, que hoy tenemos gracias a la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Dios, hoy por tu santa iglesia. Permite, Señor, que nosotros podamos comprender lo que vamos a estudiar en tu palabra. Permítenos poder no solo recibirlo, sino también poderlo atesorar en lo profundo de nuestro corazón. Que tu palabra se haga carne en nuestras vidas, Señor. Rogamos a ti en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. El sermón de hoy es un tema interesante. Cuando a mí me lo transmitieron, vi que era un gran desafío el poder compartir con ustedes de esta palabra. Y el sermón que corresponde el día de hoy bajo esta serie de Todo empieza en casa, el sermón es Esperanza después del divorcio. Gran tema el día de hoy. Les voy a rogar que me acompañen en sus Biblias. Creo que nos van a poner aquí adelante. Es el texto de base de este sermón, Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. Isaías 43, 18 y 19. Lo voy a leer. Le pido a usted me acompañe con su vista, por favor. Y dice la palabra de Dios: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Si tienen su Biblia ahí, puede cerrar un momento. Ahora vamos a continuar leyendo. Todo empieza en casa es el nombre de esta serie. Y qué importante, hermanos, es que desde el hogar se transmita a la familia el valor que tiene el matrimonio a los ojos de Dios. Amén. Es un gran misterio el descrito en las Escrituras cuando se compara la unión del hombre y la mujer en matrimonio con la unión de Cristo y su santa iglesia. No solo yo digo que es un gran misterio, la Biblia dice que lo es. Un alto misterio el descrito ahí en las Escrituras. Para las iglesias que somos confesionales, porque Sion, déjenme decirles, también es una iglesia confesional. Sé que Fuente tiene este gran valor. Pues bueno, tenemos dentro de nuestras confesiones de fe algún capítulo que claramente define el designio de Dios acerca del matrimonio y que está revelado, por supuesto, en las Escrituras. Y si existe un capítulo que aborda el tema del matrimonio de acuerdo a las Escrituras, pues está incluido además el complejo tema del cual hablaremos el día de hoy: el divorcio. ¿Qué pensará Dios acerca de los divorciados? Y de hecho, los que lo han experimentado, ¿verdaderamente hay esperanza después del divorcio? Fíjense ustedes, para una cultura compleja como la nuestra, vamos a encontrar que la cultura mexicana, quizás ya no en la mayoría de la sociedad, pero sí por lo menos en aquellos que abrazan los principios de una familia tradicional, pues verían como un estigma el hecho de que alguien se divorcie. ¿Qué es un estigma? Bueno, es cuando algo está marcado socialmente de forma negativa. Por eso es que hoy actualmente en nuestra sociedad pues evitan el trago amargo, ¿no? Y de forma anticipada pues optan por vivir en unión libre. Vemos 3 meses y nos entendemos. Si no funcionan las cosas, pues sencillo, cada quien se regresa con su mamá, ¿no? O cada quien a su casa, no lo sé. El matrimonio en realidad en muchas áreas de nuestra sociedad ha perdido valor, pero en esas áreas donde aún se cuidan ciertos valores, ciertos principios, pues es muy mal visto que alguien se divorcie. Y de hecho en las Escrituras, fíjense, podemos ver nosotros cómo la iglesia siempre estuvo rodeada de cierta cultura, incluso de estigmas e incluso de ideologías. Y podemos ver cómo esas ideas, no importa la porción de las Escrituras que leamos, podemos ver cómo el pueblo de Dios siempre está influido en su vida
acerca de esa cultura que los rodea. La mayoría de las veces esa influencia ha sido para mal. Creo que muy pocas veces la cultura influyó para bien. De hecho, nosotros conocemos, si le preguntáramos al Señor Jesús, ¿tú qué piensas acerca del divorcio? El Señor Jesús allá en Mateo 19 nos diría, bueno, es que el plan de Dios siempre ha sido que el hombre y la mujer estén juntos para siempre. Y ahí le preguntaron al Señor Jesús, bueno, ¿y entonces por qué Moisés permitió la carta de divorcio, no? Y el Señor Jesús responde, pues es por su necedad, porque en realidad el plan de Dios nunca ha cambiado. Pero y cuando pasa, hermanos, insisto, qué mal visto es que alguien diciéndose a un creyente esté firmando un divorcio. Y bueno, es que tampoco es algo que nosotros vayamos a celebrar cuando esté sucediendo, pero quizás, fíjense, lamentablemente no pasaría mucho tiempo antes de que incluso algún creyente diga, mira, allí van los repudiados. Así lo expresa la versión 60, ¿no? Es decir, allí van los separados, los divorciados. Pero suena más contundente la palabra repudiados, ¿a poco no? Y que alguien lo exprese y diga, mira, qué mal. Allí van caminando aquellos que hoy bíblicamente son llamados repudiados. Quizás, hermanos, fíjense, esta sea una de las posiciones más incómodas que pueda tener un creyente. El ser identificado un día como aquel que se separó, seguido de un silencio incómodo, ¿no? Vean cómo pasa por las filas de la iglesia. Bueno, en realidad, fíjense, consideremos esto. Muy poco se habla de que muchos en realidad ya se han separado de sus cónyuges en lo emocional, pero siguen casados y mantienen la imagen de ser una familia bonita, honorable, con, 35 años de estar casados, viviendo juntos, pero sin soportarse. Quizás ya no le dan el valor al compromiso que hicieron delante de Dios, pero por lo menos de mí no se va a decir que soy un divorciado, que soy una divorciada. Mientras las personas tengan una buena opinión de mí y de mi matrimonio, con eso yo tengo suficiente. Sin embargo, yo sé que ya no tengo esa cercanía con el cónyuge. De hecho, me caes mal, de hecho, no te aguanto. No aguanto tu forma de roncar, vete a dormir a la sala, vete a dormir al sillón. Detesto la comida que preparas, la verdad es que prefiero comer en la calle, prefiero una maruchan antes de comer las cosas que tú preparas. Odio lo panzón que te pusiste cuando yo te conocí, no tenías ese físico, no soporto ni verte. No soporto tu peinado, no soporto cómo te vistes, no soporto tu risa, no te soporto todo a ti. Pensemos en esto, ¿cómo me molesta? Alguien podría decir que no me complaces en la intimidad y no quieres hacer todas esas cosas raras que a mí me gustaría hacer. Estamos mal, pero seguimos casados. De mí por lo menos no se dirá que soy un repudiado o un divorciado o una divorciada, porque además es de los peores títulos que podría tener una persona, máxime si estamos hablando de un creyente. ¿Nos damos cuenta, hermanos, la urgencia de que Cristo haga algo en los matrimonios? ¿Cuántos hoy matrimonios creyentes experimentarían un discurso como el que yo acabo de citar? Hermanos, el sermón de hoy no buscará hacer apología al divorcio. No es nuestra intención promoverlo, pero sí tenemos que considerar qué hay cuando ya ha ocurrido. Durante este sermón tocaremos 3 puntos que quisiera nos llevaran a ver lo siguiente. ¿Cuál es la identidad del divorciado? Como punto 1. Como punto 2, el hecho de que aunque no puedes cambiar lo que fue, Dios transforma siempre lo que viene. Para terminar con algo esperanzador para nosotros, y es que podamos recordar que Cristo es nuestra eterna esperanza. Y bueno, comenzando con el punto 1, ¿cuál es la identidad del divorciado? En Sion, hermanos, nosotros estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Y creo que hay una porción de la Biblia en esta primera carta que va a poder ilustrar muy bien algo que Dios va a hablar a nuestros corazones. De hecho, vi que hace ratito le dieron lectura a la porción bíblica. Primera de Corintios 7, a partir del versículo 25, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente a partir del versículo 25. Dice la palabra de nuestro Dios: en cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor,
pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 26. Pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. Quisiera que lo leyéramos otra vez. ¿Estás casado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo pueden leer conmigo otra vez? ¿Estás casado? ¿Qué dice la Biblia? No procures divorciarte. Muchas gracias. ¿Estás sin esposa? No busques una. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Versión 60 diría, por un montón de aflicciones. Y yo quiero evitárselos, dice el apóstol Pablo. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que se alegran, como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Hace un momento, hermanos, les mencionaba que en las Escrituras podemos ver cómo la iglesia siempre estará rodeada de cierta cultura, incluso de estigmas, ideologías, y podemos ver cómo esas ideas influyen en la vida de los creyentes a veces, solo a veces para bien, pero la gran mayoría de las ocasiones influyen para mal. Considerando que esta carta a los Corintios se escribió, la región de Corinto era una región chiquita de una provincia más grande llamada Acaya, y para cuando se escribe la carta a los Corintios gobernaba, por supuesto, un romano llamado Lucio Junio Galión, procónsul de Acaya. De hecho, el libro de los Hechos dice que un día Pablo tuvo que comparecer frente al procónsul de Acaya. Hoy sabemos cómo se llama. Quien aplicaba las leyes que el emperador Augusto César había establecido en relación al estado civil de todo aquel que fuera romano o que estuviera siendo gobernado por el imperio romano. Y esto es interesantísimo, hermanos, porque estas leyes tenían el propósito de fomentar el matrimonio y aumentar la natalidad entre los ciudadanos romanos. Roma tenía la intención de que cada vez hubiera más romanos en el mundo. Una de las leyes más destacadas en este contexto fue la ley Lex Papia Poppaea. De hecho, pedí que por ahí pusieran una imagen porque este documento lo podemos nosotros consultar incluso en internet y nos podríamos sorprender de la cantidad de leyes que habían sido promulgadas y que estaban de alguna manera influenciando a la iglesia que está allá en Corinto. Y fíjense que esta ley establecía que los hombres entre 25 y 60 años, así como las mujeres entre 20 y 50 años, tenían la obligación civil de casarse. No podía haber solteros allá en Corinto. Era mal visto ante la sociedad y además el gobierno se ponía muy mal si sabía que usted estaba soltero en esos rangos de edad. Si no estaban casados, eran considerados célibes y enfrentaban diversas sanciones. Si no estaban casados, tenían que pagar impuestos por ser solteros. Y en otros casos, además, ser multados. Si enviudaban, fíjense a qué nivel llegaban estas leyes. Si alguien enviudaba, tenía 100 días para contraer matrimonio nuevamente. Yo conozco señores que no llegaron a los 100 días. Mucho tiempo antes ya tenían una nueva pareja. Les hubiera encantado ser romanos. Si se divorciaban, fíjense, los hombres tenían 18 meses para volverse a casar. Las mujeres de igual manera, ellas tenían un año para volverse a casar si se habían divorciado, pero si tenían niños pequeños, las cosas cambiaban, tenían menos tiempo para volverse a casar. No podía, hermanos, allá donde estaba establecida la iglesia en Corinto, no podía haber gente
soltera. Hay un impuesto llamado el Ies Uxorium, no hablo latín, perdónenme, lo pronuncio muy mal, pero sí le llamaba el impuesto que les exigía pagar dinero por ser solteros. Que no lea esta ley el gobierno, sino ya va a haber más recursos para nuestras becas bienestar. En cuanto la gente se casaba, hermanos, dejaban de tener esta condición de ser considerados célibes y por supuesto quedaban exentos de tener que pagar estos impuestos. Por otro lado, fíjense, el Imperio Romano daba garantías y beneficios a las personas que cumplían con las expectativas matrimoniales y de procreación. Si estabas casado, si tenías 2 o 3 hijos, entonces eras muy bien visto por el gobierno y tenías privilegios. Fíjense, hermanos, básicamente tu valor como persona era definido por tu estado civil. Tu valía dependía de estar casado y de tener una familia como la que aparecería en el cartón de leche Lala. Un esposo, una esposa, 3 hijos, todos sonriendo y además un perro ahí en la foto ladrando. Eso era lo que quería ver el Imperio Romano. Y dependiendo de si tenías eso o no, tenías valía o no la tenías. Y ahora pensemos, hermanos, con este contexto, el impacto que la iglesia tuvo, que conociendo las leyes romanas, llega Pablo de parte de nuestro buen Dios, inspirado por el Espíritu Santo, a decirles: pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. Pero si estás soltero o estás soltera, no procures el casarte. ¿Te quieres casar? Bueno, pues dale, no es un pecado. Y fíjense, aquí sí quisiera hacer el sesgo, porque la Biblia no expresa lo mismo acerca del divorcio. Acerca de alguien que se quiere casar dice, bueno, ¿te quieres casar? No es pecado, hazlo. Pero acerca del divorcio, ¿por qué no dice, ¿te quieres divorciar? Pues si quieres, hazlo, pues lo tienes en consideración. No. ¿Qué dice acerca del divorcio? ¿Estás casado? No consideres la idea del divorcio. ¿Estás soltero? Bueno, si quieres no te cases, estaría muy bien porque te enfocarías en el Señor. Pero ¿te quieres casar? No es ningún pecado. Y pensemos en esto, hermanos. Si en la congregación había divorciados y se aproximaba la fecha límite para volverse a casar, llega el Señor y dice por medio del Pablo algo bien radical, igual de radical que las leyes romanas, diciendo un mensaje excelente y precioso como lo es a ti no te define tu soltería, no te define tu matrimonio, sea bueno o sea malo. A ti incluso no te define si eres divorciado. Y pensando en las cuestiones colaterales que hay cuando pasan circunstancias difíciles, a ti tampoco te define ser hijo de unos papás que un día se divorciaron. A ti como creyente te define Cristo. Es la invitación que hace el apóstol Pablo para que la congregación pueda abrazar este principio. Tú deberías descansar en el hecho de que has conocido el Evangelio y hoy eres hijo de Dios. Esto es lo más precioso que nos ha ocurrido, hermanos. Lo más increíble que nos va a pasar a cada uno de nosotros no es el casarnos, o tener 5 o 2 hijos, o ir a una universidad, o tener cierto estatus social, tener cierta cuenta de ahorro en el banco o no tenerla. No, a nosotros ¿cuál es nuestro mayor logro? Y ni siquiera es un logro nuestro, sino que es providencia y gracia del Señor. Pero ¿qué es lo más precioso que hoy nosotros tenemos? La salvación en Cristo Jesús. Ahora que sabes que el Señor te ama y para Él vales, ya que el precio de tu ser hijo de Dios fue la vida de Jesucristo, tendrías que tener la certeza de que hoy tú no puedes hacer nada para que eso cambie, porque el amor de Dios es perfecto, no fluctúa. Yo estoy seguro que alguna vez han escuchado esto: Dios no te ama más el día que te portas bien, así como no deja de amarte el día que te portas mal, porque Dios sabe que ese día es cuando más necesitas su amor. Pero su amor no cambió, no hubo un pico de más amor porque hoy mi hijo se equivocó. No, su amor es perfecto, constante, no fluctúa y no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer, porque su amor es perfecto. Fíjense ustedes lo que expresa el versículo 35 de lo que leímos. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. ¿Has considerado vivir solo para Dios?
A los divorciados, así como a los solteros, las Escrituras nos muestran cómo la plenitud está en Cristo y el vivir para Él. No en la esperanza de un día poder rehacer la vida con una nueva relación sentimental. Hoy, hermanos, sigue habiendo una cultura, sigue habiendo estigmas, sigue habiendo ideas acerca de la soltería, por ejemplo. Y aquí sería bien interesante que, considerando lo que hemos leído en la Biblia, pensemos, hermanos, ¿cómo ve hoy la iglesia y la sociedad a las señoritas que hoy tienen más de, 30 años y no se han casado? La sociedad tendrá sus ideas, quizás no les importe, pero pensemos en la congregación, en la iglesia. ¿Cómo ve a la iglesia a las señoritas que aún no se casan ni llegaron a cierta edad? ¿Cómo se les observa? ¿Con lástima? ¿O las animamos a que descansen en el mensaje del evangelio, considerando que la iglesia debería ser el lugar donde las señoritas no debieran sentir pena al decir la edad que tienen si aún siguen solteras? La iglesia debería ser un lugar donde los solteros que ya llegaron a los 40 años, que podrían mentir acerca de su edad, pero no pueden hacer que les salga cabello en esta región de la cabeza, y que siguen solteros, debieran ver la iglesia como aquel lugar donde se encuentren con otros creyentes que los consuelen diciendo: aquí no somos valiosos por si estás casado o no, por si ya te quedaste o no. Aquí nosotros somos valiosos porque la sangre de Jesús fue derramada para nosotros poder ser hoy hijos de Dios. Hoy la iglesia es un lugar donde cualquier soltero puede levantarse y decir: perdón por no cumplir con los estándares sociales, hermanos, perdón por no darles el gusto de un día invitarlos a mi boda. Hoy soy pleno en aquel que me ha amado. Hoy soy pleno en mi Señor, que me ha dado salvación y vida eterna. Hoy la iglesia entiende esta porción que acabamos de leer para ofrecer lo que Pablo invita, realice la iglesia. Bueno, y así podríamos seguir con cualquier condición de cualquier persona. Vemos a alguien soltero para cuando te casas. Se casa, y ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Para cuándo tienes hijos? Viene un hijo, y ¿qué es lo siguiente que le preguntan? ¿Para cuándo viene la parejita? Y ya cuando se cansan de estar diciéndole a un matrimonio lo mismo, ahora van con un niño a los 6 años diciéndole: ¿qué quieres ser de grande? Ojalá tuviéramos otra visión de qué comentamos en la iglesia y rogarle al Señor: Señor, si no tengo algo bueno para decir, cierra mis labios, ayúdame a tener contención y no tener esos comentarios imprudentes o hasta impertinentes que bien podrían lastimar a alguno de mis hermanos. Y bueno, pensemos a propósito del tema del cual estamos hablando el día de hoy, y aún más incómodo: ¿cuántos preferirían 100 veces decir soy soltero a tener que decir, si se los preguntan, yo soy divorciado? ¿Hoy te importa más la opinión de la sociedad y de la iglesia más que la de Cristo? Bueno, tengo buenas noticias para ti. Pon tu confianza en Cristo, ruégale te haga pleno en Él, alégrate porque tu Redentor lo dio todo por ti, para hoy tú ser hijo de Dios, y eso nadie lo cambia. Y en eso, hermanos, hay plenitud. Por eso se lo tenemos que rogar a Dios que Él nos permita verlo, porque quizás muchas veces no encontramos plenitud solo en Cristo. Hay un punto 2 que les comentaba, y es el hecho de que aunque no puedes cambiar lo que fue, Dios transforma lo que viene. Hermanos, la Biblia nos muestra cómo nuestro buen y santo Dios, el todopoderoso Creador, lo ha ordenado todo para que suceda de acuerdo a lo que su propósito ha deseado suceda. Eso está en nuestras confesiones de fe. O sea, si usted alguna vez ha leído su confesión de fe y se ha encontrado con el decreto eterno de Dios o de la providencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que Él hizo todo y todo obedece su orden, su solo principio, su sola voluntad, y no hay nada que pueda cambiar lo que su designio y el poder de su palabra está haciendo que hoy ocurra todo lo que está ocurriendo. Pero ¿y acerca de lo malo? Bueno, la Biblia nos muestra, al igual que nos lo mostraría nuestra confesión de fe, que Dios hizo todas las cosas de modo que nuestro buen y santo Dios no es autor del pecado. Lo malo siempre van a ser acciones de las criaturas. Y aquí nosotros, qué bueno sería detenernos a pensar, que yo le expreso esto porque el Señor
al Señor, no lo tomó por sorpresa el divorcio de nadie. De hecho, Él desde la eternidad ya lo sabía. Entonces, ¿su voluntad era que yo me divorciara? Alguien podría preguntar. Bueno, tengo dos respuestas para usted. Y la primera es que todo lo que ocurre es porque Dios lo permitió. Su plan se cumple sin que nada lo detenga. Su propósito se ejecuta por el poder de su palabra. Pero también tengo una segunda respuesta para usted, porque si lo que se busca es escuchar que Dios quiso e hizo que usted se divorciara, la respuesta es que no. Entonces, pues así, Eclesiastés 7:29 diría: tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al ser humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. La versión 60 de la Biblia dice: ellos buscaron muchas perversidades. Y esto es cierto. Las buenas noticias, hermanos, son que Dios puede hacer todas las cosas nuevas. ¿Has cometido errores? Lo sé, dice el Señor. ¿Dios hizo que te equivocaras y tomaras malas decisiones? No, en realidad tenemos que ser conscientes, hermanos, que no podemos culparlo a nuestro buen Dios de todo el dolor que experimentamos por no considerar al Señor en todos nuestros caminos. Bien haríamos en, como dice la Escritura, por el camino que vamos, detenernos y preguntar cuál es la senda antigua. Muy pocos se detienen a decir cuál es la voluntad de Dios para esto. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de esta situación que estoy enfrentando? Bien haríamos, así como dice su santa palabra, en detenernos y preguntar cuál es esa senda antigua. ¿Cuál es la plenitud que muestran las Escrituras? ¿Qué dice Dios acerca de qué debiera yo decidir en esta circunstancia? Sin embargo, su palabra, fíjese usted, dice lo siguiente. Y regresaríamos a nuestro texto base, Isaías 43:18, que fue la primera cita que leímos. Isaías 43:18 también lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mire usted lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene? Dice: olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Hermanos, tenemos que entender que nuestro pasado no nos define. Yo en la introducción le decía a usted: ¿hay esperanza aún para el divorciado a la luz de la Biblia? La respuesta absoluta es que sí. Pero esperen un momento. ¿Hay esperanza incluso para el divorciado que ocasionó que sucediera el divorcio? La respuesta sigue siendo que sí. Porque eso es un pecado imperdonable. Bueno, eso es lo que diría la iglesia, o no sé, quizás hasta la sociedad. Pero Cristo dice otra cosa. A mí me encanta ver que la palabra de nuestro buen Dios dice que por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos, y su compasión jamás se agota. Cada mañana, dice la palabra de nuestro Dios, se renuevan sus bondades. Muy, muy, muy grande es su fidelidad. Si el Señor nos pagara conforme a lo que hicimos el día de hoy, y eso que apenas son las 12:33, ya hubiéramos sido consumidos todos. Menos Leo, porque está en Denver. No, en realidad, yo sé que Pastor Leo siempre nos lleva a este acto de conciencia de que no somos buenas personas. Qué horrible es reconocer, humanamente hablando, que la iglesia está integrada por personas imperfectas, que no son como muchos nos ven desde afuera y dicen: no, a ese lugar debe entrar gente correcta, limpia, santa, que lo tiene todo en control y todo en orden, y por eso van y alaban a ese Dios vivo. Yo no podría entrar allí porque estoy sumamente mal. ¿Y nosotros? ¿No acaso esto que dice la Escritura y que le acabo de mencionar, que está en Lamentaciones 3, es fiel, es verdadero? ¿Y no hemos sido consumidos porque la misericordia de Dios es grande? Hermanos, voy a insistir en que este sermón no tiene la intención de hacer apología al divorcio. Este sermón es cantábamos en la mañana, para el corazón que llora, preocupado porque las cosas han salido mal, porque las cosas no salieron como yo esperaba. Y quizás hoy hay sueños rotos, hay ilusiones echadas a la basura, y aún más importante y preocupante, intranquilidad al pensar cómo me ve Dios después de un divorcio. Porque debe ser sumamente grave. Y no estoy diciendo que no sea complejo el tema, pero la palabra de nuestro Dios dice en el verso 19 de lo que estábamos leyendo: voy a hacer algo nuevo.
Y fíjense el entusiasmo con el que se expresa eso en la palabra, porque está incluso en signos de admiración. Voy a hacer algo nuevo, y el Señor lo afirma. Ya está sucediendo, pero después el Señor nos pregunta, ¿no se dan cuenta? ¿No lo han notado? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dios, hermanos, puede hacer algo nuevo. De hecho, lo afirma en su palabra. Dios puede hacer algo bueno y nuevo, aun cuando no hay reconciliación matrimonial. Sí. De hecho, sería interesante que pensáramos, ¿a qué Dios se refiere con hacer algo nuevo después del divorcio? ¿Se refiere a una nueva relación? La mayoría piensa inmediatamente en esto. Dios va a permitirme ahora sí conocer a la persona de mis sueños. Los 3 anteriores no eran esa persona. Saben, el Señor tiene un mejor plan. La restauración de Dios tras un divorcio no está centrada en que Dios te permita rehacer tu vida con una nueva relación sentimental. Hay personas que de hecho hoy van en el 5º interno tratando de rehacer su vida. La restauración de Dios se centra en poner nuestra confianza en Cristo y saber que su amor es suficiente. Dice la Escritura en el versículo 19, vamos a regresar a él. Bueno, ahí está, muchas gracias. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Fíjense, es el Señor preguntándonos, ¿por qué no me miras a mí? Lo estoy haciendo ya, pero no te das cuenta. Te enfocas en el qué dirán, te enfocas en el encontrar a la persona de tus sueños, te enfocas en el rehacer tu vida y volverte a casar. ¿Por qué no te das cuenta que yo soy tu plenitud? Nos diría el Señor. ¿Hay esperanza y restauración para el divorciado? ¿Hay esperanza para ti? La respuesta de Dios es que sí. De hecho, la respuesta de Dios es que Cristo es nuestra eterna esperanza. El tercer punto que quisiera comentar con ustedes. Dice la segunda parte del versículo 19, acompáñenme a leerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. A ver, el Señor dice, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. No sé, aquellos que han experimentado una separación, el divorcio, ¿qué tan desolado, qué tan desierto puede ser el transitar por temas de ir a una audiencia, por temas de ir a un juzgado, por temas de tener que llegar a un acuerdo, por temas de reabrir heridas, que regresen sentimientos, que regrese desilusión? ¿Qué tan complicado será eso? Me imagino que mucho. Pero el Señor dice, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Si el Señor dice que hay esperanza, pues es porque Él sabe que Él mismo es nuestra esperanza. Si el Señor dice que hay un camino, es porque Él mismo está abriendo caminos, aún en desiertos y caminos desolados, y donde tú no te imaginarías que Dios podría abrir nuevamente caminos. De hecho, la Escritura dice que Él siempre ha sido el único camino al Padre. La mayor de nuestras esperanzas, de hecho. Hermanos, hoy nuestro Señor es el consuelo para el que llora, para el que se siente solo. Y Él se toma el tiempo de decirnos, yo estoy contigo, ¿por qué no lo ves? Yo estoy abriendo caminos para ti, ¿por qué no lo notas? Saben, hermanos, nuestro pensamiento siempre tiende al caos. Sea la circunstancia que sea y que usted atraviese, piénsalo un momento conmigo, nuestro pensamiento siempre se va hacia el peor de los escenarios. No digo esto con la intención de ahora decirle, seamos positivos, pensemos bien, decretemos, conectemos cosas, vibremos alto. No, en una de esas, si anda vibrando alto, hasta se va a tropezar, se va a caer con algo. No es la intención. Pero nuestro pensamiento sí tiende al caos, siempre. No creemos que Dios pueda hacer las cosas bien, a pesar de que decimos creer en un Dios todopoderoso. Por eso qué especial que Dios diga que solo Él, en serio, solo Él tiene pensamientos de paz y no de calamidad acerca de usted y de mí. Nosotros solemos tender a pensamientos de desesperanza cuando el Señor, como lo acabamos de ver en su palabra, dice, yo estoy abriendo caminos, solo que no te das cuenta.
Él sigue siendo el consuelo para cada uno de nosotros, hermanos. Él está con nosotros el día de hoy. Y así como ha prometido allá en Apocalipsis 21, va a llegar el día donde vamos a correr a sus brazos. Y dice la Escritura, yo no voy a tener lentes porque ya no habrá necesidad. Dice la Escritura que Él enjugará toda lágrima. Él va a limpiar sus lágrimas, hermanos. Y le va a decir aquello que escuchó Juan cuando el Señor dijo: aquí ya no habrá muerte, aquí ya no habrá llanto. Aquí ya no habrá lamento ni dolor, porque todas las cosas ya pasaron. Hoy, hermanos, la promesa de vida eterna nos consuela de tal manera que decimos: es que es increíble, hoy la estoy pasando quizás muy mal en esta tierra, pero tengo la esperanza de que un día ya con mi Redentor en sus brazos todo va a estar bien. Hoy lo dimensionamos de esta forma, o tratamos de encontrar esperanza en lo que este mundo dice debiera ser nuestra esperanza. Nuestra sociedad hoy está cambiando. Ya quizás a muy pocas personas les está interesando esta cuestión de la familia tradicional, ¿no? Ya hay hasta familias que dicen: pues si quieres hijo no te cases, si quieres ya dejes a mujer y regresa aquí a mis brazos, hijo mío. O sea, esto creo que cada vez es más frecuente. ¿Los estigmas siguen? Por supuesto que los estigmas siguen. Hoy podrías rogarle al Señor diciéndole: Señor, quiero ver plenitud en ti. Gracias por hoy tú decirme, no el pastor Evani, sino tú decirme que mi identidad no está en mi estado civil. Señor, hoy yo vivo en un matrimonio que ahí la va librando, o quizás consideramos: estoy en un matrimonio que está sumamente mal. Decirle: Dios, eso no me define. De hecho, ¿cuánto me doy cuenta? Necesitamos tu ayuda y tu intervención, porque tú tienes mejores planes que los nuestros. El hoy recordar que el hecho de que alguien sea divorciado o divorciada no te define. Tener hijos o no tenerlos no te define. Tener dinero, mucho o poquito, no te define. Tener cierta edad y aún no haber encontrado esa persona de tus sueños que te haga la propuesta, o no haber encontrado a quien hacerle la gran propuesta para un día estar casados, no te define. Nos define Cristo. Pero qué tan precioso hoy es para nosotros saber que somos hijos del Rey. Qué tan precioso es para nosotros saber que solo Él nos da nuestra verdadera identidad. Tener el derecho, esa potestad de hoy ser llamados hijos de Dios. Y que si eso está sucediendo en nosotros, si hoy nosotros somos hijos de Dios, para nosotros hay esperanza. ¿Lo vemos así de hermoso, así de precioso? ¿O aún hay algo en nuestro corazón que dice: pero es que, sí, pero... Si en nuestro corazón o en nuestros labios hoy, viendo tan grande salvación y tan grande esperanza y tan lindo mensaje de Dios para nosotros en las Escrituras, tenemos que hacer algo el día de hoy. Y sin caer en el pragmatismo, yo les voy a decir: vayan y hagan esta serie de 5 cosas. No, qué gran día del Señor para nosotros, elevar nuestros ojos al cielo y decirle: Señor, necesito tener plenitud en ti. Por eso Pablo decía en la carta a los Efesios: yo doblo mis rodillas por esta razón, deseo que tu pueblo un día entienda la magnitud de tu amor. Qué tan alto, qué tan ancho, qué tan profundo es el amor que tú tienes. Necesitamos conocer cuál es el amor de Dios con cada uno de nosotros. Acerca de esta porción, hermanos, que estábamos leyendo, dice el pastor Tim Keller: porque esta porción fue escrita para darle esperanza a un pueblo de Israel que había cometido errores. Israel necesitaba saber que su fracaso no cerraba la puerta del pacto de Dios. Y esto es cierto. ¿Quién puede cerrar el pacto de Dios? Si Él dice algo, ¿quién lo puede detener? Si Él ha decretado, porque solo Él puede decretar desde la eternidad que Él iba a hacer algo, ¿quién puede oponerse a ese plan? Nuestros errores, ni siquiera nuestros errores. Desde la eternidad, nuestro buen Dios, y de un solo movimiento, pudo arreglarlo todo a través de su Hijo Jesucristo. Tu divorcio no es el final de tu llamado ni de tu propósito. El divorcio nunca es el sueño de nadie, pero tampoco es el fin del plan de Dios. Isaías nos recuerda que el Dios que abrió el mar también abre caminos desde tu desierto personal. Amén. Tu esperanza no está en el rehacer tu vida,
sino en el que la hizo nueva con su sangre. ¿Se acuerdan? Antes de morir en la cruz, muchachos, hijos míos, esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual fue derramada con un propósito muy específico, la remisión de pecados de muchos. Vuelve a mirar a Cristo. Él no te define por tu pasado, sino por su obra, la cual hizo a tu favor. En Él hay gracia para lo que fue, en Él hay poder para lo que hoy es, y en Él hay esperanza para lo que será. ¿Por qué no me ayudas cerrando los ojos un momento y oramos a nuestro Dios? Padre bueno, Padre misericordioso, Dios de gracia, Dios de amor, tú lo eres todo para nosotros. Señor, no es que tú tengas lo que necesitamos, es que tú eres todo lo que tenemos. Señor, haya sido la cultura, los estigmas, las presiones de la sociedad o familiares, hay algo que nuestro corazón ha resentido e interpreta como insatisfacción, y a veces eso lo queremos llenar, Señor, llenando las expectativas o personales o de las demás personas. Y no nos damos cuenta que es un camino que no nos lleva a ningún buen destino. Porque mientras no encontremos, Señor, plenitud en ti, no va a haber nada que satisfaga nuestros corazones, que son sumamente insaciables. Dios, hoy te damos gracias, porque nosotros somos vistos por ti con amor. Padre, cuando tú volteas a vernos, no ves nuestra iniquidad, nuestra imperfección, ves a tu Hijo Jesucristo. Hoy el honor de Cristo, gracias a que Él murió en la cruz del Calvario, es de nosotros. Hoy glorificamos tu nombre, oh Dios, porque por todavía enviado a tu Hijo Jesús a ser tratado como yo merecía ser tratado. Hoy por esa obra preciosa en la cruz del Calvario, yo puedo ser tratado como hijo de Dios. Dios, gracias por hoy recordarnos que no nos define nuestro estado civil. Hoy no nos define lo bien que estamos haciendo las cosas o no. Hoy no nos define nuestra soltería. Hoy no nos define, Señor, ni siquiera un divorcio. Tus planes no se han detenido. Tu propósito ha de continuar, Señor, y así ha de seguir siendo hasta que tú regreses por nosotros, porque es tu promesa en la Biblia, que la buena obra que has iniciado, Señor, en cada uno de nosotros, tú la has de ir perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, y a tu promesa nosotros decimos amén. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos encontrar esperanza en ti. Tus planes no han cambiado, tu propósito sigue siendo el mismo. Hoy te rogamos, Señor, que por la obra de tu Santo Espíritu en nuestros corazones podamos ser convencidos de que solo hay plenitud en ti. Te agradecemos, Señor Jesús, por tú dar tu vida en pago de la nuestra. Gracias porque hoy nosotros sabemos a la luz de tu palabra que tus planes son mucho mejores que los nuestros. Glorificamos tu nombre, oh Dios, y en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos a ti. Amén y amén.